Historia de los DCMs. Bueno, en realidad historia de todos los manuales diagnósticos desde los tiempos de Kraepelin, quizá más antes, hasta ahora. Sí, porque tenemos que saber nosotros de dónde viene esta cuestión de los manuales de diagnóstico, no solamente tirar el DSM-5 al estudiante y que no sepa toda la historia que hay. O sea, para mí es un horror que haya estudiantes de psicología, por lo menos que yo conozco, que no sepan quién es Kraepelin. Eso es un crimen. Bien, vamos a trabajar en eso entonces. Bien, semiología psiquiátrica. ¿Por qué hablamos de psiquiatría? Nosotros no somos psiquiatras, no tenemos bronca, no, no es eso. Ya que tenemos que saber que los señores psiquiatras es una especialidad muy respetable de la medicina, ¿no? Y ellos tienen una semiología, que es el estudio de los signos que componen los cuadros clínicos de las enfermedades mentales. Eso es la semiología, ¿sí? El estudio de los signos que componen los cuadros clínicos de las enfermedades mentales, porque si no, nosotros no le podemos poner un nombre, una etiqueta a determinada patología. Está bien que hay por ahí, ¿no es cierto?, una suerte de psicólogos medio hippies, diría yo, ¿no? Que no hay que poner nombre a nada. Bueno, allá ellos, allá ellos. Bien. Déjenos vivir con nuestras clasificaciones diagnósticas. Henry, por ejemplo, divide la semiología en tres planos. La semiología del comportamiento y las conductas sociales, es decir, cómo se ve el individuo. La semiología de la actividad psíquica basal actual, o sea, cómo está. Y la semiología de los trastornos de la personalidad, cómo es la persona. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo se comporta socialmente? Era la primera. ¿Cómo está actualmente su actividad psíquica? ¿Sí? ¿Puede manejar dinero? ¿Puede bañarse solo? ¿Comprende una instrucción? Y la semiología de los trastornos de la personalidad. ¿Cómo es la persona? ¿Qué tipo de patología tiene este individuo? Esa es la división semiológica entonces, de Henry Hay. Entonces, si nosotros queremos encontrar signos para cada cuadro clínico, entonces tendremos que ver el aspecto de sus conductas sociales, de su actividad psíquica de base, ¿no? Y los signos de la patología que él presenta a este individuo. Épocas de la psiquiatría según Berchery. Me recuerda aquellos tiempos gloriosos. Bien, el primer periodo corresponde a la llamada clínica sincrónica y sus principales representantes son Pinel, a la izquierda, y Esquirol, a la derecha. La clínica como observación y análisis sistemático de los fenómenos perceptibles de la enfermedad. Le llamaban ellos alienación mental. Hasta esa época, a los locos o a las personas que tenían así cuadros, ¿no es cierto?, patológicos severos, esquizofrenia, etcétera, ¿sí?, los tenían así como presos, ¿no?, como encadenados. Pero bien, estos señores dicen, no, en los tiempos de la Revolución Francesa, dicen, no, tenemos que tratarlos. Ya fueron prácticamente los primeros psiquiatras. Y reconocen cuatro cuadros. La manía, ¿no?, el sujeto que tiene compulsividad a hacer y repetir cierto comportamiento, ¿no?, la melancolía, ¿sí?, la melancolía es lo que llamamos depresión, el individuo totalmente deprimido, que quiere matarse. La demencia, ¿sí?, lo que llamamos como que esquizofrenia, y el idiotismo, ¿no?, que también es el individuo que ha perdido sus facultades, digamos, de razonamiento y de comprensión. Bien, esos son los cuatro cuadros principales para estos señores y estudian todo en el aquí y en el ahora, hay que observarlos, el tratamiento era una clínica de lo moral, ¿no?, de darle un buen ejemplo, hablan ellos. Hay un caso en el cual interviene el señor Pinel, ¿no?, donde dice que el piromaníaco era un enfermo, entonces en lugar de meterlo preso, ¿sí?, por piromaníaco, entonces lo mandan al manicomio. Entonces empieza ya a introducirse el concepto de enfermedad mental o alienación mental, como se llamaba en esa época, ¿sí? Entonces es un primer periodo. Se llama clínica sincrónica. ¿Por qué sincrónica? Porque se sincroniza en lo que tiene en ese momento presente. El segundo periodo es la llamada clínica diacrónica, que toma en cuenta el pasado, el presente y el futuro de la enfermedad. Y tiene el estudio de su etiología, es decir, fases de del cuadro, ¿no? Es Falret quien la plantea en 1854, un francés, y quien continúa a Falret es Morel. Pero antes de Falret, y aquí no nos pusimos, está Bale.
Bell encuentra que había una suerte de demencia en la que antes de eso había toda una serie de fases de la persona, ¿no? Y que finalmente la fase final era la demencia, el individuo. Y sucede que era la gente que estaba contaminada, contagiada con sífilis, ¿no? Que termina justamente en un cuadro ujú, en que se degenera el cerebro del individuo. Entonces, ahí se empieza a dar cuenta de que el concepto de teología, ¿qué pasaba antes? ¿Qué pasa después? ¿Sí? ¿Qué pasa en el momento presente? Entonces, ahí empieza a surgir la clínica diacrónica y que la plantea totalmente el señor Falret. Entonces, ¿no? Quien continúa Falret es Morel, que dice que la locura puede ser de causa no orgánica, pero que hay un terreno predispuesto y lo llama degeneración. Hasta ese momento todas las causas de eh, las diferentes patologías mentales eran totalmente orgánicas, a lo cual hemos vuelto hoy, ¿no es cierto? ¿Sí? No, porque la tendencia a ser de los DCM es hoy un neuromanual. Bien, la psiquiatría organicista entonces del siglo XIX y siglo XX, en el siglo XIX asistimos al nacimiento de la psiquiatría como especialidad médica entonces, donde se contextualiza con una conceptualización biologicista de la enfermedad basada en el positivismo científico, ¿no? O sea, en observar, etcétera, en hacerlo todo bien, podríamos decir, organizado, ¿m? ¿Sí? Y bien sistematizado. Tenemos al señor Calban, que agrega a la noción de evolución la idea de que es necesario determinar también el estado terminal de las enfermedades, ¿no? Entonces, ¿en qué va a terminar este individuo? Así, entonces, una suerte de diagnóstico prospectivo. Entonces, esa se llama la psiquiatría organicista, que siempre, bueno, creo que siempre ha sido organicista la psiquiatría, ¿no es cierto? Básicamente, pero bueno, después hay una revolución cuando llega el psicoanálisis, que se trata de comprender psicológicamente algunos cuadros patológicos. Calvón clasifica así las enfermedades mentales, eso en 1878. Melancolía, un humor sombrío, tristeza. Manía, locura turbulenta, extraviación mental, un delirio furioso. Moria, trastorno mental, perturbación de ideas. Y demencia, también amencia, noia, invencibilidad o estupidez. ¿No? Bien. Esa era la definición de las enfermedades mentales, así se empezó. Y viene aquí el señor, el maestro, ¿no? El maestro Emil Kraepelin, tan capo que hoy en día prácticamente somos desde el DSM-5 yo diría neocrepelianos, ¿no? Pero bien, bien este señor que muere en 1926 y nació en 1856, dice, hablamos de enfermedad si conocemos las causas, sus manifestaciones, sus alteraciones, su curso y su terminación. Muy bien, qué maestro. Considerado como el fundador de la psiquiatría científica moderna, la psicofarmacología y la genética psiquiátrica. O sea, el hombre metió mano en todo. Donde podía él, metía una idea, metía esos conceptos y dio lugar a fundar, ¿no? Estas tres corrientes importantes. O sea, un capo, ¿no? Ahí hay una foto de cuando joven, en alguna época todos somos jóvenes. Krepelin, no, allá hubo un cambio, una transformación. Krepelin dijo que las enfermedades psiquiátricas son causadas principalmente por desórdenes biológicos y genéticos, lo cual es muy cierto, no lo vamos a negar. No vamos a negar. Pero también consideramos los psicólogos, ¿no? Que también hay cosas que son propias de la psicología, ¿no? Las estructuras cognitivas, etc. Bien, vamos a ver. El esencial de su obra se halla contenido en las 8 ediciones del Tratado de Psiquiatría que fueron apareciendo en 1883 a 1915. Fíjense, ¿no? 8 ediciones se sacó el señor entre esos años. ¿Mm? Y en el cual propuso clasificaciones sucesivas y sin cesar completadas las enfermedades mentales, fundadas en las nociones de evolución y de estado terminal. Esas fueron sus nociones fundamentales, ¿no? Cómo evoluciona, en qué termina. Entonces él empieza con un texto básico en 1883 y termina con una cosa mucho más gruesa ya en 1915. Bien, su edición más famosa fue la sexta de 1899, ¿no? Que divide las enfermedades mentales en 13 categorías que van desde la que tiene más influencia externa como desencadenante a la que menos. Es decir, de lo más exógeno a lo más endógeno. Hace énfasis en el signo, lo observable, ¿no es cierto?, lo observado, relega las razones del síntoma a un segundo plano sin valor, es decir, es totalmente descriptivo. Él nos dice cuál es la causa, etc. No, eso va a venir más adelante prácticamente con el psicoanálisis, que tratan de explicar, por ejemplo, la esquizofrenia como
una regresión, ¿no es cierto?, una época muy primitiva de la infancia, ¿sí? Pero que eso viene después, que hoy en día no es aceptado por todo el mundo prácticamente, reconozcámoslo. Sí, entonces esa fue su edición más famosa. Había mucha preocupación en la época, en el mundo de la psiquiatría, ¿no?, de hacer una serie de clasificaciones. Las entidades problemáticas del sistema de Kraepelin, las más importantes, son la paranoia, que se desarrolla insidioso bajo la dependencia de causas internas y según una evolución continua de un sistema delirante duradero e imposible de romper, que se instaura con una conservación completa de la claridad y del orden en el pensamiento, la voluntad y la acción, Kraepelin. O sea, hay un desarrollo insidioso, ¿no es cierto? ¿De qué? De un sistema delirante, imposible de romper. Por ejemplo, dos mecanismos fundamentales hay en esto. El delirio de referencia, los celos, persecución, amor, grandeza, ilusiones de la memoria. Un grande, yo creo un pensador bastante conocido, autor del libro El Emilio, Rousseau, por ejemplo, tenía delirio de persecución, ¿no? Y vivía yendo de ciudad en ciudad. Duraba un tiempo porque ya empezó a pensar que todos estaban tramando contra él, ¿no? Es una cosa que uno se entera y dice, mira, mira vos. Entonces, pero tiene una conservación completa de la claridad y del orden en el pensamiento, la voluntad y la acción. O sea, la persona razona bien, hasta puede escribir libros como Rousseau, que escribió el Emilia, y otras más, ¿no? Bien, la demencia precoz, lo que hoy llamamos esquizofrenia, ¿sí?, da una notable descripción clínica de las formas de demencia precoz, donde la inteligencia, la memoria y la orientación están intactas, ¿sí? La afectividad, la voluntad, el razonamiento y en consecuencia la personalidad están, por el contrario, afectadas primaria y profundamente en cada una de esas tres funciones, especialmente en cada una de esas tres grandes formas, ¿no? La afectividad, la voluntad, el razonamiento, chao. Pero si el sujeto es más o menos inteligente, tiene memoria, se orienta, ¿no? Pero es esquizofrénico. Un ejemplo, yo me acuerdo, que nos contaba un colega, ¿no?, de un interno que lo veía en la esquina Hitler. Me lo veía Hitler. Y le dije, pero Hitler, ¿cuándo nació? En 1940. ¿Cuándo era? ¿Cómo lo viste? Así, así. Pero eso es 1945, así. Estamos en el año 2000. Me dice, ¿qué año eres? En 2006. Sí, tenés razón. Después volvía. Lo vi a Hitler. Bien, bien. Caso leve, ¿no? El hombre que veía a Hitler. Bien, la locura maníaco-depresiva, lo que llamamos el trastorno bipolar, ¿sí? Parte de la idea de que los accesos maníaco-depresivos están constituidos por tres tipos de perturbaciones fundamentales. Perturbación del humor, de la emotividad, de la ideación y de la voluntad, ¿no?, lo psicomotor. Por ejemplo, depresión del humor, lentificación ideica, o sea, piensa lento, inhibición psicomotriz, ¿no? O sea, el tipo no quiere hacer nada, o exaltación del humor, fuga de ideas, excitación psicomotriz, manía pura, ¿no? Entonces, así él lo clasifica, lo describe, el señor, ¿no? La locura maníaco-depresiva. Fíjense. Después viene Paul Eugen Bleuler, ¿no? Y él, más o menos, hace una revisión de la patología psíquica que Kraepelin denominaba demencia precoz y la llamó esquizofrenia o mente escindida. Bleuler consideró que lo más característico de la esquizofrenia no es la enajenación o locura, como pensó Kraepelin, sino la escisión de la conciencia, ¿no? Que el sujeto escucha voces, pero esas voces están generadas por él mismo. Así. Bien, pero pasemos a clasificaciones más modernas. En 1948, por ejemplo, en Europa, la OMS saca el CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, ¿no? International Classification of Diseases, dicho en inglés. Y en USA ya en 1917, la cuestión de la Primera Guerra Mundial, en 1932, el AMPA, el AMPA suena a la mafia, pero no, era una asociación médica, psiquiátrica americana, ¿no? Sacan una clasificación estándar, una nomenclatura de los desórdenes, ¿no? Bien. En la Segunda Guerra Mundial se impulsó una clasificación más completa, ¿no? Y así fue que de ese trabajo, en 1952, sale el DSM-1, que es el Manual Estadístico de Trastorno. Hubieron personalidades muy importantes, ¿no?, como Meyer, que era un psiquiatra organicista, y Menninger, un psicoanalista también muy importante,
Además colaboraron los psiquiatras del ejército y los médicos del NIN, o sea, del National, ¿no? Algo de Institute Mental Health, ¿no? El Instituto Nacional de Salud Mental. Se trató de sacar un DSM a confesional, es decir, que no estuviera volcado, ¿sí?, a algún tipo, digamos, de modelo psiquiátrico o psicológico, sobre todo psiquiátrico. Bien, el DSM-2 sale en el 68, 1968 recién, fíjense, ¿no? Que tuvo la novedad de aplicar el modelo médico a los síntomas mentales, haciendo clústeres sintomáticos. Se intenta confluir con el IDC-8, o sea, el CIE-8, pero lejos de conseguirlo, las diferencias se ahondan. Fue rechazado y pasa a revisión, ¿no? Lo tiraron por la cabeza. Y en 1980, ya muy cerca, 1980, ¿no? Hay dos novedades: la explicitación de los criterios con los que se construyen las categorías y 5 ejes diagnósticos. Se produjo un cambio en la terminología, las neurosis se pasaron a llamarse trastornos de ansiedad. Entonces se vuelve más a confesional. El DSM-3 revisado de 1987 trabajó el grupo de Spitzer, un gran psiquiatra, y consistió en la organización de algunas categorías, por ejemplo, trastornos afectivos, la hiperactividad, mejoras en el eje 4 y la inclusión en el eje 5 de un índice que permite precisar el grado de adaptación del paciente, el Global Assessment of Relational Functioning, el GARF. Y el DSM-4, 1994, hace cambios, los trastornos mentales orgánicos desaparecen y se incorporan nuevos trastornos como trastornos de la alimentación, delirio, demencia y amnesia, trastornos cognitivos, trastornos del desarrollo severos como el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, que hasta ese momento no estaban tomados en cuenta, ¿sí? Entonces fíjense que ya el DSM-4 abarca un abanico que prácticamente es todo lo que conocemos ahora como trastorno. Y bien, el DSM-4 revisado, ¿sí?, donde se añaden precisiones en trastornos infantiles, como el trastorno de déficit de atención, el trastorno de hiperactividad, sus subtipos, su prevalencia. Se toman en cuenta los trastornos de comunicación, de alimentación, trastorno de pica, el comienzo del autismo, algunas alteraciones genéticas de Rett y aspectos diferenciales del Asperger. Se añaden varios retoques sobre los tics. Se recogen 404 códigos diferentes, lo que indica una remodelación hacia el alza. Y hay nuevos códigos para la demencia. El DSM-4-TR tenía, creo yo, algo muy bueno, que después lo dejaron, que son los 5 ejes, ¿no es cierto? Eje 1, eje 2, trastornos de personalidad, etcétera, etcétera. Sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces acá hay un cuadro donde pueden ver una visión panorámica de la evolución histórica de los DSMs, ¿sí?, hasta hace poco, el 2013, el DSM-5, ¿no? Y el DSM-5 fue muy esperado, creo yo, por la comunidad científica de la psicología y la salud mental en general. Sus primeros esfuerzos para su elaboración salieron del año 1999, patrocinados por la APA, ¿no?, por la APA de los psiquiatras, Asociación Psiquiátrica Americana, y el Instituto Nacional de Salud Mental, el NIM. El 18 de mayo del 2013 tuvo lugar la publicación oficial del ansiado DSM-5 en el marco de un congreso anual de la American Psychiatric Association en San Francisco. 14 años de trabajo, más de 160 investigadores y clínicos prestigiosos de todo el mundo, por si acaso, una inversión cifrada en torno entre los 20 y 25 millones de dólares salidos de la APA, ¿no? Guita, para poder desarrollar el DSM-5 que era tan esperado por la comunidad científica de la salud mental, es decir, psicólogos y psiquiatras. El DSM-5, como les decía hace un rato, elimina, así me explicaron por qué, creo, el sistema de evaluación multiaxial acusado de crear distinciones artificiales, que creo que fue para mí y para muchos, ¿no es cierto?, lo peor que pudieron haber hecho. Se propone a futuro entender los trastornos mentales como trastornos del cerebro, o sea, volvemos al organicismo del siglo XIX, de disfunciones de la circuitería cerebral, evaluables por los instrumentos de la neurociencia cognitiva, y de desarrollar la base biológica de los síntomas, ¿no? O sea, bienvenido Kraepelin, resucita, parece minimizar o descartar de entrada las aportaciones de la investigación psicológica. O sea, lo que hacemos los psicólogos, a ellos no les interesa. Trastornos del neurodesarrollo, cambio del concepto de retraso mental por el de discapacidad intelectual, ¿no?
En el grupo de trastornos de la comunicación se incluye el trastorno del lenguaje, trastorno fonológico, trastorno de fluidez de inicio en la infancia, o sea, el tartamudeo, y trastorno de la comunicación social pragmático, y poder identificarlo así, aparte del espectro autista. ¿No? Allá hay un sonido de ciertas máquinas que tenemos en nuestro laboratorio, ¿sí? Mientras nosotros hacemos este video. El trastorno del espectro autista es una reagrupación de manifestaciones del DSM-4TR encabezadas por el concepto de trastornos generalizados del desarrollo. ¿Sí? Ahí metieron el trastorno autista, el síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil, síndrome de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. ¿No? Entonces, se hizo esos cambios. En trastorno de personalidad, ahí sí, ¿no? Ahí sí que no sé qué habrá dicho el finado señor Millon, ¿no? Pero creo que prácticamente quedó tal como estaba. Esta es una de las áreas más criticadas. Propone un sistema de clasificación dimensional de poca base empírica, ¿no? De 3 dimensiones. Así, ¿no? Como el viaje a las estrellas. Así, 3 dimensiones, sí, alto, largo. Allá en el espacio vamos a encontrar un trastorno de personalidad. No, y en algunos casos ininteligibles, sí, es un lío. Muchos clínicos están preocupados porque la propuesta del DSM-5 incluye muy pocos prototipos de trastorno de personalidad para cubrir todo el espectro de la patología de la personalidad que se ve en la práctica. ¿Sí? Entonces, bueno, lo peor, depresión. Desaparición en el DSM-5 la categoría tan socorrida, la distimia, y se la reformula como el trastorno depresivo persistente. Entonces ahora ya no hablemos de distimia, es trastorno depresivo persistente. Que también incluye el trastorno depresivo mayor, crónico, cuando la depresión mayor deja de estar constituida por episodios recurrentes, ¿no? Ya es todos los días. Se aduce para esta función taxonómica que no ha sido posible encontrar científicamente diferencias significativas entre ambas condiciones depresivas, la mayor y la menor, ¿no? O sea que todo lo metieron en uno. Vale. Trastornos de ansiedad se separa completamente la agorafobia del trastorno de pánico, lo cual no lo comprendo. Y por tanto da lugar a una comorbilidad que antes no había, porque existía el diagnóstico conjunto. Bien, eso es una de las cosas que también se les critica. Se introduce el trastorno de ansiedad de separación, el mutismo selectivo, bueno, está bien, que ya no están circunscritos a la infancia, sino que se pueden diagnosticar en todo el ciclo vital de la persona, ¿sí? En todo el ciclo vital. Otros cambios, los trastornos parafílicos, de paraphilic disorders, cuya denominación en el DSM-5 precisa el sustantivo trastorno para requerir atención clínica. Y quien pierde toda etiqueta de disorder es la transexualidad, que pasa a constituir un epígrafe singular denominado disforia de género o gender dysphoria, y cuya valoración psicopatológica va a depender más del tipo de indicadores específicos y la medida de la severidad de cada uno. Categorías del trastorno del espectro autista, ¿no? Ahora, como decíamos, se encuentra el autismo, el síndrome de Asperger, bien, ya lo hablamos. Se incorpora el trastorno por consumo de sustancias, que engloba los trastornos por abuso de sustancias y la dependencia de sustancias. Se ha creado una nueva categoría para recoger adicciones conductuales, donde se incluye el juego patológico, antes recogido en la categoría de trastornos de control de impulsos no clasificados. ¿Sí? Entonces, cuidado con esa clasificación. Hay que tener en cuenta esto cuando tenemos que hablar de adicción al juego. Los trastornos de ansiedad, los trastornos disociativos, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por estrés postraumático, antes unificados en el mismo epígrafe, que era trastornos de ansiedad, se describen en apartados independientes para legitimar su carácter distintivo. ¿No? Bien. No, claro. Bueno, lo quisieron hacer así, bueno, hay que hacer así. Introduce nuevos trastornos, el trastorno por atracón, el trastorno de escoriación, ¿no? Rascarse compulsivamente, trastorno de acaparamiento, antes era un síntoma del trastorno obsesivo compulsivo, bueno, ya es toda una entidad clínica, el trastorno disfórico premenstrual, o sea que todos los meses las mujeres tienen un trastorno disfórico. Trastorno neurocognitivo leve, ¿cómo se lo interpreta? Entonces buscamos. Hoy es más práctico, ¿no? Porque ya viene en un PDF donde uno hace clic en lo que quiere y lo manda automáticamente a la página del grupo y uno tiene que estar atento, ¿no? a interpretarlo. ¿Sí? Entonces, trastorno de desarrollo neurológico, le sale el número de la página del texto, ahí en ese espacio entra el código del CIE-10, ¿sí? Y en el espacio de al lado el código DSM.
¿no? Y uno va eligiendo según el grado o el problema. Bien, ese es el DCM que se le han hecho muchas críticas, que nos vamos a recordar mucho, sí, pero hay que usarlo, no queda otra. Estamos en el año 2020, sí, casi me sale el español, sí, pues que no queda otra, ¿no? No hay otra que usar el DSM-5, pues que ya estamos en el año 2020 y el año 2000, ¿no? El último DSM-4 fue del año 2000, han pasado 20 años igual, tenemos que seguir usando el DSM-5. Muchas gracias.